Una mujer directora que decidió filmar en Veracruz, lo que inicia siendo, sí, una película de cine negro, pero luego cambia maravillosamente a un road trip. La protagonista es una mujer en sus ya años 50 que es madre soltera y decide ir a buscar a un tipo que ella cree que está enamorada. Está rodeada de travestis y de Carmelita en Salinas. Lucian presenta Danzón, un film que apunta directo al corazón, premiada en todos los festivales. Danzón es otro éxito del Lucian Video. En su momento sí fue aclamada, tanto que fue presentada en Cannes y fue la primera película mexicana presentada en este festival después de 15 años. Hago este video con fin de sacarla de ese olvido en el que está ahora y que toda la gente pueda disfrutar y ver que es una película maravillosa fuera de muchos estándares, no solamente del cine mexicano contemporáneo, muchos estereotipos del cine en general. Quiero empezar con la música de esta película. ¿Por qué el danzón es tan importante? No es solamente un elemento folclórico que decidieron representar en la cinta. Creo que es más como un idioma, es un lenguaje en el que pocos personajes se pueden entender y ya cuando se entiende es un refugio del mundo. El danzón, que el baile en sí es muy pausado, es muy medido, es muy elegante. Y la película, creo que casi toda la estructura de la película es así. Es, es constante, es fluida, va avanzando y llega a algún punto. Dentro de este baile que es la cinta, dividiéndola en tres actos, el primero claramente es mucho cine negro. ¿Y por qué es cine negro? Porque toda la desaparición del jarocho es por un robo. Y María Rojo empieza a buscar pistas, pistas y pistas de saber qué fue lo que pasó con Carmelo. A partir del segundo tercio, ya cuando llega a Veracruz con esta transición maravillosa de la pintura del tren, ¡pum! Cambia y deja atrás todo lo que era el cine negro para entrar en un road trip que sí empieza el road trip con la búsqueda de este misterioso jarocho, pero después la búsqueda empieza a ser todavía más importante. María Rojo empieza a buscar dentro de sí misma y empieza a ver qué es lo que le falta, empieza a encontrarse. Quiero que pongamos un poco nuestra mente en este cine mexicano de oro que fue pues María Félix, Pepe el Toro, bla bla bla, todos ellos. Piensen en la estructura de las películas, estos melodramas en el que el villano es malo, muy muy malo y la protagonista o el protagonista, que es siempre el protagonista, es muy bueno y tiene un corazón de oro y somos pobres y somos muy muy buenos y porque somos muy buenos siempre estamos sufriendo. Pedro Infante, el Pepe el Toro, inicia con la casa quemándose y él gritando Torito, dándose golpes en el pecho. María Félix, en Enamorada, pese a que sí es una historia de amor y podría considerarse como tal, su orgullo colisiona con su amor y eso le trae un sufrimiento interno desgarrador. Aquí en Danzón, este sufrimiento desgarrador creo que jamás existe. Creo que es otro tipo de cine que nos demuestra que efectivamente puede funcionar otro tipo de cine y no todo tiene que ser ahogarnos en nuestras propias lágrimas. Julia, el personaje de María Rojo, nunca tiene un castigo moral. Y ojo, yo no estoy diciendo que lo merezca, que para eso es o cosas así. No, no, no. De hecho, quiero resaltarlo que no lo tiene y la película de todos modos funciona. Sí, hereda muchas cosas de este cine de antaño. Es imposible negarlo. Pero poco a poco se las empieza a lavar y se empieza a quitar y empieza a hacer otro cine tan diferente. Ahora que ya entramos en esta parte de los personajes de María Rojo siendo Julia, veamos cómo es ella, qué es ella, por qué está definida. Primero, es 40, 50 años tiene, tanto así que muchos personajes de la película, como lo pueden llegar a ser sus amigas, la acusan de que todas sus acciones están siendo definidas por la menopausia. Número 2. No está idealizada. Julia en ningún momento se presenta como la mujer perfecta que nunca comete errores, porque sí los comete y ella los acepta. Luego, su rol de madre me encanta que no esté definido por eso. Sí tiene a su hija, pero su hija ya es grande y se puede cuidar sola. Y ella le enseñó a cuidarse sola. Entonces no tiene que estar dependiendo
de ella o de las cosas que haga o no haga. Y justamente por eso, porque no está tan condicionada por su papel como madre en la sociedad, por su trabajo, es que puede hacer este viaje a Veracruz para buscar ese aspecto de ella que cree que le falta, como lo podría llegar a ser el amor de su vida, este famoso Carmelo. Y ahí es la clave, ¿no? Cuando realmente se está buscando a sí misma y completa su existencia en este viaje. Siguiendo con los personajes, ahora hablemos de Tito Vasconcelos interpretando a Susi, que a veces yo creo que le roba muchísimo la pantalla a María Rojo, pero no es porque sea estridente o se pose así en la toma y no te deje ver otras cosas. Yo creo que le roba tanto el protagonismo porque sabe cómo actuar, cómo hacerlo. Entra cuando tiene que hacer y sale cuando tiene que hacer. Habla, calla, mira, es impresionante para mí. Yo creo que es de las mejores actuaciones de la película, si es que la mejor actuación de la película. Pero para los mexicanos tenemos muchas etiquetas para el tipo de persona que es Susi. Un puto, marica, joto, choto, mayate, bla, 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 bla. Y siempre despectivamente. ¿Quieren escuchar algo bien chistoso? ¿Saben qué estaba pasando en Europa en estos mismos años? Pedro Almodóvar vestía a Miguel Bosé de mujer. Ahora era provocador, ahora era vanguardista, ahora era performativo. El mundo estaba vuelto loco. Se acabó. El mismo gesto, leído en México como desviación, en Europa era celebrado como transgresión estética. Mientras Bosé es celebrado como imagen y símbolo, Tito es relegado, pese a construir un personaje desde la observación y la vida cotidiana. Ya que hablé de Tito Vasconcelos como Susi y María Rojo como Julia, quiero que veamos un poco esta energía de ir y venir que tiene, ida y vuelta. Creo que más que una amistad, lo que forman es una especie de alianza marginal. Julia es una mujer sola y está contenida ante las reglas de la sociedad, así como también lo está Susi. Susi, por querer estar fuera del molde, es burlada, ¿no? Se ríe la gente porque Susi es quien quiere ser. Ambas saben lo que es estar detrás de un dedo que les señale y las critique y las juzgue y las cuestione. Por eso creo que se llevan tan bien estos personajes. Ellas no se juzgan entre sí. El respeto es tanto que en ningún momento están buscando corregirse, a pesar de que una está cometiendo acciones que la otra crea que no tienen lugar o están equivocadas o no van de acuerdo con sus posturas o ideologías. Pese a todo esto, en ningún momento fuerzan a que cambien. Tú piensas que estoy ofrecida o que ando buscando otra cosa. ¿Un hombre? Ay, Julia, por Dios, no me salgas con esas. ¿Tienes miedo de parecer puta o de gustarle a los hombres? Ay, total. Ahora, Carmen Salinas. Creo que este personaje es el que más ha rompido mi objetividad a la hora de hablar de esta película. Si es que a la hora de hablar de películas se puede considerar opiniones objetivas y subjetivas. Carmen sí es un personaje secundario, sí es muy cómodo en términos de actuación. Tiene un cierto arco, ¿no? Cuando llega Julia la trata con mucho desdén, pero después se vuelve su consejera y hasta cierto grado mentora, si así lo queremos ver. Bien, dígase por mi natalidad con la zona, creo que este personaje es el que
más recurro en mis pensamientos. Cada cierto tiempo estoy pensando en las frases que dice, cómo las suelta, tan pintorescas. Me recuerdan tanto a tanta gente que llegó a estar en mi vida siendo veracruzano. Ay, yo creo que se va a acabar el mundo, que puro choto estoy viendo. Estas escenas de la cámara bajando por el balcón y ella poniendo la toalla para secar mientras canta canciones de Agustín Lara, creo que son maravillosas las entonaciones que tiene cuando levanta la tornamesa y pone discos de Toña la Negra. Tiene tanta esencia del puerto de Veracruz que es sin duda, un gran trabajo de campo de investigación. Bien, vamos a ponernos un poco técnicos en esta parte del video. Vamos a empezar a hablar de autores, ¿sí? Vamos con Laura Mulvey y su ensayo de Placer Visual y Cine Narrativo de 1975. Mulvey sintetiza que en el cine narrativo, al menos el más clásico, funciona desde la mirada masculina, así siendo la mujer un objeto de placer visual y el hombre en el portador de la acción. Y es aquí donde aparece su famosa teoría del male gaze. Esto es el male gaze. ¿Qué es la mujer? Una pausa narrativa. Paramos para contemplar la imagen, para verla a ella, a la mujer. No está avanzando la historia, simplemente nos estamos deteniendo a tener placer visual. Ahora, en cambio, con el hombre, la cámara siempre suele ponerse del lado de la perspectiva de los hombres, de lo masculino, ¿no? Tanto así que el espectador es invitado a ser como ellos. ¿Cuánta gente no ha malinterpretado El Padrino, Los Soprano, Goodfellas, todas estas películas en el que la cámara solamente está con ellos, con los varones, con los portadores de la acción, y las mujeres ¿cómo se llamaban? ¿No? Kate en El Padrino, pero realmente cuánta fue la importancia, la Skyler en Breaking Bad. A eso es lo que quiero llegar. ¿Por qué todo esto tiene lugar en Danzón? Pues porque la directora hace todo lo que Mulvey está criticando. No es una película teórica, pero sí nos ayuda a reorganizar un poco la mirada. Punto número 1. Julia realmente no es un objeto, es el sujeto. Queda muy claro. Toda la motivación de la película es porque ella misma lo decide, y si hay un cambio dentro de todo esto es porque ella decidió cambiar. En ningún momento se secciona su cuerpo, se objetiviza, nunca está como para que los varones la estén viendo y estemos babeando y viendo a María Rojo. No, por ahí no va esto. Punto número 2. El baile no es un espectáculo aquí. Mulvey nos diría que en el cine narrativo todas estas escenas son para seducción para el hombre, son para apreciar y diseccionar y segmentar el cuerpo de la mujer y que se vea. Y aquí en Danzón es muy diferente. El baile jamás se ha tratado para ver los cuerpos. El baile es el lugar donde todos esos personajes cohabitan y se sienten cómodos. Punto número 3. La cámara en ningún momento está castigando el deseo femenino. En el ensayo nos platican que casi siempre las mujeres terminan siendo afectadas en la trama, en la narrativa. Son mi familia, no soy yo, Kate, y aún así Pacino la golpea. Toda la trama de Skyler en Breaking Bad es una agonía constante. Es lo que decía del sufrimiento del cine clásico. Yo lo hablaba sobre la narrativa de la época de oro, pero Mulvey lo amplía a las narrativas clásicas. Y aquí no pasa, es lo que ya habíamos hablado, que Julia jamás es castigada por querer ser quien quiere ser. Punto número 4, ya para terminar con placer visual y cine narrativo, es sobre los cuerpos disidentes, cómo escapan al espectáculo. Y hablando particularmente de Tito Vasconcelos, en ningún momento es subrayado, en ningún momento es cuestionado, aparece, y así es. Sí, la cámara no busca jerarquizar los cuerpos. Continuando ahora, vamos a retomar las ideas de otro autor que considero también muy bueno, y no es porque vaya a la UNAM,
pero vamos a hablar de Carlos Monsiváis, en su ensayo de Escenas de pudor y liviandad de 1988. La pregunta es, ¿cómo regula la sociedad mexicana lo que puede verse, mostrarse y tolerarse en los espacios públicos? La síntesis es, la cultura mexicana tolera los cuerpos diferentes siempre y cuando se trate de espectáculo, caricatura o exceso. Pero ya cuando es en lo íntimo, en lo cotidiano, es cuando más nos empiezan a incomodar. Carlos nos platica que el problema no es la aparición de estos cuerpos, sino cómo es que son mostrados. México siempre va a aceptar al travesti, pero si es como un show. Y lo exagerado si es en caricaturas o es en broma. Lo raro si está en una vitrina y se puede llegar a presumir, pero entonces ya no es raro, ya se volvió aceptable. Pero rechaza cuando todo esto lo encontramos en el día con día. Cuando un cuerpo es diferente a la norma y este cuerpo no pide permiso para hacer. ¿Por qué creo que las ideas de Carlos van con Danzón? Pues número 1, el espacio del Salón Colonia como lugar monsivaicesco, monsivaiciano o como usted mejor le agrade el término. No es un folclore muerto en el que se estén apropiando o algo así. Es un ritual semanal, es un ritual diario, no es pintoresco, es el día a día de todos estos personajes. Punto número 2. Tito Vasconcelos a través de estos ojos. Por cómo está leído, no es exagerado, no hace show, no está ahí para que nos riamos. La película lo integra de una forma tan natural como la sociedad puede llegar a rechazarlos. Para Monsiváis, México no castiga la disidencia por existir. La castiga por no esconderse detrás de un espectáculo. Punto número 3 y final para terminar con Monsiváis. Quiero que hablemos del contraste con Bosé y Tito. Para Bosé es un ícono, es un artificio, es un exceso, y todo esto se llega a celebrar. Pero en cambio Tito aparece en lo cotidiano, en lo urbano, es como es, sin exageración. Pero ahí, por lo mismo que está entre nosotros, es incómodo, es vulgar, a la gente ya no le parece verlo. Si tuviera que sintetizar síntesis de estos autores y resumirlo en frases cortas, diría que Laura Mulvey nos enseña cómo el cine ha aprendido a mirar los cuerpos, y luego Monsiváis nos diría cómo la sociedad decide qué cuerpos se toleran ver. Y prepárense porque voy a sacar la clásica, pero Danzón realmente estuvo adelantada a su época. Lo que en verdad quiero decir es que sí salió y fue muy galardonada por gente muy seria e importante y críticos de cine muy serios e importantes, pero no quedó grabada en la conciencia colectiva como lo podría llegar a ser otras películas de sus años, otras películas del género, y eso es lo que me entristece. Siento que es una película que muy rara vez sale a flote en la conversación. Poca gente la ha visto, y dentro de esta poca gente que la ha visto, creo que es todavía menos la gente que la ha sabido apreciar. Otra problemática que quiero abordar, ya que estamos en todo esto de la memoria y qué tanto se guardó y esto, es la mala preservación y conservación del cine mexicano. Y yo sé que como se quemó la Cineteca Nacional, se perdió todo el buen cine, pero ¿en serio lloran como si se hubiera quemado la Biblioteca de Alejandría otra vez? La Cineteca se quemó el 24 de marzo de 1982 y esta película es del 91. No hay una excusa como para que una película tan reciente como lo sea Danzón no sea accesible. Danzón no necesita ser salvada de la corrosión del mar. Basta con volver a mirarla, con aprender a mirar como ella nos enseñó. Puede que sea en efecto un baile y no a todos les guste bailar. Hay que tener paciencia, es despacito, no se aprende a bailar bien el primer intento. Del mismo modo en el que aquí no se resuelve todo en los primeros 30 minutos, es más medido que eso. Acompañas a tu pareja de baile y bailas en silencio. Suave, la vas siguiendo. Eso es en esencia lo que hizo María Novaro con todo el gran repertorio de personajes en esta gran película.